La humanidad progresa por medio de los individuos que se mejoran poco a poco y se ilustran, y cuando estos últimos son mayores en número, se hacen superiores y arrastran en pos de sí a los otros. La próxima conferencia estará a cargo del señor Javier Franco de Chile con el tema El libro de los espíritus, la revolución filosófica, psicológica y moral propuesta por los espíritus superiores. Invitamos para que pase adelante el señor Javier, nuestro orador primero, y también invitamos al señor Melquiades que nos acompañe al frente. El doctor Javier Franco es médico cirujano formado por la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, especialista en medicina interna por la Universidad de Valparaíso, Chile, diplomado en terapia familiar, diplomado en medicina complementaria y terapias alternativas. Actualmente es médico internista en servicio de urgencias y consulta externa del Hospital Naval Almirante Neff de Viña del Mar. Pasamos la palabra al hermano Javier Franco. Buenas tardes, queridos hermanos. Se me ha concedido la palabra para desarrollar este tema tan importante para todos, cada uno de nosotros, en el contexto de este quinto Congreso Espírita Suramericano, que llevamos a cabo desde el día de ayer, como conmemoración de los 150 años de la desencarnación de Allan Kardec. Se me ha sido asignado el tema El libro de los espíritus, la revolución filosófica, psicológica y moral propuesta por los espíritus superiores. Todos ellos bajo la dirección amorosa de nuestro querido hermano Jesús de Nazaret. Bien, Jesús de Nazaret, siendo el director espiritual de este planeta, nos asiste permanentemente a todos y cada uno de nosotros en nuestro trayecto evolutivo. Ya el ser humano ha dejado atrás la etapa de la animalidad, ha pasado a ser un ser hominal y después de ser un ser hominal ha desarrollado el sentimiento. Y en este proceso evolutivo todos comprendemos que el ser humano evoluciona a través del conocimiento y del amor. Entonces Jesús, valiéndose de los buenos espíritus, se ha decidido instruir al ser humano. Y es por eso que debemos tener presente que a través de la doctrina espírita, esta doctrina consoladora, el ser humano se aproxima más a su verdadero entendimiento, porque entendiéndonos a nosotros mismos, podremos entender a nuestro prójimo, a los demás seres humanos. Pero, ¿qué es la filosofía? Pues bien, la filosofía es el amor a la sabiduría. Estudia los problemas fundamentales de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Podríamos decir que lo abarca casi todo. Entonces encontramos que en el mundo
occidental, la filosofía ha sido influida por la ciencia, la religión y la política. Muchos filósofos fueron también grandes científicos, teólogos y políticos. Y es por eso que, revisando la historia de Europa, la historia cultural, la historia científica, encontramos que todas estas áreas del conocimiento se solapan unas con otras, porque los mismos protagonistas de la ciencia tienen grandes conceptos filosóficos, y al contrario, grandes filósofos de la historia han generado grandes revoluciones científicas. Encontramos en el Renacimiento, que tuvo su origen en Italia, un periodo de mucha belleza, donde se desarrollaron las artes, las ciencias naturales, las ciencias humanas, como también las ciencias de la filosofía, la política. Y de esta manera se difundieron las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del mundo y del ser humano. Como los primeros protagonistas en Italia, tenemos a Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. También tenemos a Leonardo da Vinci, un hombre incomparable. Las ramas de la filosofía serían la metafísica, la gnoseología, la lógica, la estética y la política. Encontramos en el siglo XVII a hombres como Hughes, Locke y Francis Bacon, quienes han resuelto cambiar la historia de la humanidad y de la historia de la ciencia empírica, separándola así de la intolerancia religiosa. Lord Bacon afirmó que una filosofía superficial conduce al pensamiento humano al materialismo, mientras que una filosofía profunda conduce al hombre a una verdadera religiosidad. Blaise Pascal, cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años, pudo resolver fórmulas matemáticas muy intrincadas, tanto para su época como para la edad que tenía. Y su padre, que era matemático, se quedó muy asombrado, pues resulta que este hombre era la misma reencarnación de Euclides, quien había propuesto esta teoría, esta ecuación, que hasta ese tiempo no había sido resuelta. Nicolás Copérnico marca el momento en que la ciencia diverge de la religión. Vasco de Gama realiza el viaje oceánico más largo hasta ese momento y demuestra que la Tierra es esférica. Galileo Galilei brinda apoyo a la revolución de Copérnico. Sir Isaac Newton demuestra la ley de la gravitación universal y su obra es la culminación de la revolución científica. En el siglo XVIII encontramos a Voltaire, Rousseau, el barón de Holbach, quienes le prestan ayuda al señor Diderot, Jean-Leroux de Arenberg, quienes eran los directores de la enciclopedia. Estos grandes pensadores permitieron el renacimiento del pensamiento de Sócrates y Platón. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1793, y ante 15.000 personas, Pierre Gaspard Gaumet, en la Catedral de Notre Dame, declara: no necesitamos a Dios. Nuestro Dios
es ahora la ciencia y la razón. Comienza entonces el materialismo revolucionario de Francia. Años más tarde, el dictador francés Napoleón Bonaparte, tras un concilio con el Vaticano, logra ser consagrado como el emperador de Francia, y de esta manera regresa Dios a Francia. El 3 de octubre de 1804 nace Hipólito León de Nizar-Ribair, quien sería considerado el codificador de la doctrina espírita, quien dedicaría su vida a la revitalización de un cristianismo puro, sin la teología, sin las manifestaciones ceremoniales, sin las supercherías. Llegaba de nuevo Han Hus. El 15 de octubre de 1844 nace Friedrich Nietzsche, quien en su época adulta tendría grandes trastornos de personalidad, grandes trastornos de su comportamiento, siendo diagnosticado como esquizofrénico. Él aborrecería la religión, la religiosidad. Y más tarde también nacería Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo. El siglo XIX se caracteriza por el nacimiento de Augusto Comte, creador del positivismo, quien diría que la humanidad no necesita de una religión formal, tampoco necesita del materialismo. Propone otra forma de vivir, una filosofía de vida saludable. Proponía una correcta visión del universo, una visión ética de principios morales establecidos en aquello que era el bien. Más adelante encontraremos que el 31 de octubre de 1848, en la ciudad de Londres, Carlos Marx publica el Manifiesto Comunista y causaría gran asombro en la opinión pública al decir que la religión es el opio de las masas. Por supuesto que para su tiempo sí tenía razón, porque la religión le daba todas las prerrogativas a los ricos, estimulaba el sentimiento de las personas pobres, que tenían que tener humildad, tenían que respetar a sus reyes, a sus amos, y dejaba para una vida futura que era bastante incierta, digamos, la recompensa de una vida de dolor y de sufrimiento. Entonces, Carlos Marx, que ante todo era un banquero, un economista, proponía que todas las personas tuvieran todos los derechos fundamentales. Entonces, para él, la religión, tal como estaba en esa época, era el opio de las masas. Pero esa misma noche del 31 de marzo de 1848 se empiezan a presentar los fenómenos de Heidelberg en aquella humilde casita de una familia muy religiosa, metodista, evangélicos, y las hermanas Kate y Margaret Fox empiezan a tener contacto a través de los golpes con los espíritus. Queda marcada esta época, esta fecha histórica para el espiritismo. Estos sonidos llamados rap o golpeteos como en la puerta, son el primer sistema de comunicación entre los seres humanos y los espíritus, conocido posteriormente como tiptología. Ribair escuchó hablar de las mesas giratorias en el año 1854, pero no sería hasta el año de 1855 cuando en la casa de la señora Pleymaison asistió al fenómeno de las mesas giratorias. En esta reunión estaban presentes la señora Roger,
el señor Papier y la misma señora Preymeson. Estas mesas giraban, saltaban, se trasladaban y se comunicaban. Entonces, decía Abigail, allí había un hecho que forzosamente provenía de una causa. Existía la revelación de una ley que me propuse estudiar en profundidad. Y es así como el 18 de abril de 1857 sale a la luz pública el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, verdadera obra filosófica que sería la base de la doctrina espírita que habría de revolucionar el pensamiento científico, filosófico y moral. El Libro de los Espíritus contiene todo el cuerpo doctrinario del espiritismo. La primera edición se agotó en pocos días y en su segunda edición presenta 1019 preguntas filosóficas, morales y científicas. En el Proleguémonos, los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo los ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. El emblema del Creador, como dice el Espíritu de la verdad. Contiene todos los principios materiales. El cuerpo es la cepa, el espíritu es el licor y el alma es el grano. Y le advierten a toda la humanidad: por medio del trabajo, el hombre purifica el espíritu. A través del trabajo del cuerpo, el espíritu adquiere conocimiento. Entonces queda muy claro que el ser humano solamente puede progresar dando cumplimiento a esta ley universal, que es la ley del progreso. Pero este progreso es con su propio esfuerzo, a través de sus propios méritos. Pregunta Allan Kardec al Espíritu de la verdad: ¿penetrará el hombre algún día el misterio de las cosas que le están ocultas? Respuesta: el velo se descorre ante el alma que se purifica, es decir, que progresa. Pero para comprender ciertas cosas le es menester facultades que no posee aún. Allan Kardec, Libro de los Espíritus, pregunta 18, capítulo 2. Entonces, el Libro de los Espíritus es verdaderamente una revelación, y es la revelación de la enseñanza de los espíritus. ¿Y qué significa revelar? Quitar el velo, descubrir, dar a conocer una cosa secreta o desconocida. Pero la característica fundamental de la revelación de Dios es la verdad. Ahí está. La característica esencial de cualquier revelación de Dios es la verdad. De tal manera que no es una revelación cualquiera, es una revelación que tiene un carácter universal y que tiene una forma de comprobación, porque esta verdad viene siendo traída por los espíritus en diferentes puntos del planeta, y sus enseñanzas concuerdan porque todas vienen, digamos, elaboradas con un mismo sistema de comprobación que llevó a cabo el hermano Allan Kardec. Entonces,
Si revisamos la historia, vemos que la revelación cristiana tiene diferentes etapas. La primera revelación está personificada en Moisés, la segunda en Jesús, y la tercera es colectiva, porque no está sobre la espalda ni el hombro y los hombros de ningún ser humano. Descansa sobre los espíritus superiores, que son los encargados de quitar el velo, de escorrer el misterio que hay después de la vida, que no es otro que la vida, porque la vida continúa. La muerte ya no es para nosotros un misterio. La muerte no existe, es solamente un cambio de vibración, un cambio de dimensión a otra. Simplemente el espíritu, después de dejar su materia, pasa a un estado vibracional diferente. Un último carácter de la revelación espírita, que surge de las propias condiciones que le dan origen, es que dado que se apoya en hechos, tiene que ser y no puede dejar de ser esencialmente progresiva, como todas las ciencias de observación. Los descubrimientos que realiza la ciencia, lejos de rebajar a Dios, lo glorifican. Solo destruyen lo que los hombres han edificado sobre las falsas ideas que se formaron acerca de Dios. La Génesis, capítulo 1, ítem 55. Cristo toma de la antigua ley, o sea, de la primera revelación, lo que es eterno y divino, y desechó lo que solamente era transitorio, meramente disciplinario y de hechura humana, y agregó la revelación de la vida futura, aquella de la que Moisés no había hablado, la relacionada con las penas y recompensas que esperan al hombre después de la muerte. Génesis, capítulo 1, caracteres de la revelación espiritual, ítem 22. Posteriormente, Allan Kardec, después de constituir el primer centro espírita en París, en el año de 1858, ve la necesidad de desarrollar un órgano de difusión de esta nueva doctrina, que es el espiritismo. Y dice Allan Kardec: nuevas obras como la revista espírita serán sustanciales en la labor de sistematización de las ideas espíritas. Allan Kardec no las consideraba de índole puramente religioso, sino científico, por no estar fundadas en la fe ni en una revelación sobrenatural alguna, sino en la reflexión sobre el hecho de experiencia de las comunicaciones de los propios seres fallecidos. De esta manera nace el espiritismo, y llama la atención que la publicación del libro de los espíritus viera la luz de forma contemporánea a la aparición de las obras como el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, de Friedrich Engels o El origen de las especies de Charles Darwin, al mismo tiempo que se asistía al esplendor del positivismo y del materialismo filosófico y científico. En relación al primero, Allan Kardec presentó una nueva doctrina filosófica, respondiendo a las aspiraciones del hombre respecto del porvenir, respondiendo con bases positivas y racionales, haciendo sus prosélitos precisamente en la clase ilustrada, y esto en todos los países del mundo. En cuanto al segundo, la coincidencia del espiritismo con la Iglesia Católica en su oposición al materialismo, así como en la moral centrada en la caridad, hacían incomprensible la condena doctrinal de Roma. El libro de los espíritus se constituye entonces, y el espiritismo, en la prueba patente de la existencia del alma, en su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es pues la destrucción del materialismo
no con razonamientos, sino con hechos. Tener alegría, porque el ser continúa vivo. Después de la muerte volverá a sentir, volverá a amar. Deja la materia, pero no abandona la vida. Volverá a hablar a tu corazón. Dará noticias personales. Alégrate, porque la muerte nada más es un cambio de vibración, es una actitud, un cambio de actitud a otra. Alégrate, porque los muertos viven. León Denis, continuador del espiritismo. La doctrina espírita realiza lo que Jesús dijo del Consolador prometido: conocimiento de las cosas, recuerdo de los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y la esperanza. Revela conceptos nuevos acerca del hombre y de todo lo que lo rodea. Abarca todas las áreas del conocimiento, de las actividades y del comportamiento humano, abriendo una nueva era para la regeneración de la humanidad. Puede y debe ser estudiado, analizado y practicado en todos los aspectos fundamentales de la vida. El espiritismo nos enseña que es Jesús el guía y modelo para toda la humanidad. La doctrina que enseñó es la expresión más pura de la ley de Dios. La moral de Cristo, contenida en el Evangelio, constituye el derrotero para la evolución segura de todos los hombres, y su práctica es la solución para todos los problemas humanos y el objetivo hacia el cual debe dirigirse la humanidad. De tal manera que Jesús invierte la ética, cambia completamente el pensamiento psicológico, filosófico, científico, porque el ser humano no nació con la fatalidad para la desgracia. El ser humano nació para la fatalidad de la plenitud. Como afirmaba Carlos Gustavo Jung, una vida que no tiene sentido psicológico es una vida vacía. Todos necesitamos del sentido psicológico para vivir. El espiritismo viene con su filosofía ética, estética, moral, repitiendo las lecciones de Jesús, y nos dice que el ideal psicológico de la vida es amar, porque el que ama es feliz, y quien quiere ser amado es un niño psicológico. Jesús, en el Sermón de la Montaña, concentra todas las enseñanzas y su ministerio sobre la espiritualidad y la compasión. Presenta un conjunto de ideas centradas en el amor y la humildad, en lugar de la fuerza y de la imposición. Es decir, cambia el paradigma, cambia la concepción psicológica de toda la humanidad. Porque en tiempos de Jesús, ¿quién era el victorioso, el valiente, el que usaba la fuerza? Pero después, Jesús con su vida, con la dedicación a servir al prójimo, a sus propios hermanos, invierte la ética, invierte el comportamiento y nos deja esa propuesta para todos y cada uno de nosotros, donde el verdadero espírita no debe reaccionar, debe ser proactivo, pero no reaccionar con violencia. Debe alimentar los ideales del cristianismo que están revividos a través de la doctrina espírita. Y el único pedido que nos hace Jesús a todos nosotros: amaos los unos a los otros, como yo os he amado, y no hagáis a otro aquello que no queréis que os hagan a vosotros. La doctrina espírita revive este pedido en nombre de Jesús y establece con Kardec
que fuera de la caridad no hay salvación. El espiritismo revela con hechos la prueba fundamental de la inmortalidad del alma y como consecuencia nos lleva a reflexionar profundamente sobre el verdadero sentido y el verdadero significado de la vida, comprendiendo las leyes de la reencarnación, la ley de la causa y el efecto. El espiritismo resulta en una nueva filosofía del comportamiento humano, y es por eso que Allan Kardec establece que se reconoce al verdadero espírita por los esfuerzos que hace por vencer sus malas inclinaciones. Entonces, la influencia que tiene el espiritismo o la doctrina espírita en el progreso de la humanidad es porque tiene su punto de apoyo no en un ser humano, sino que son múltiples los focos de irradiación, son múltiples las manifestaciones de los espíritus que nos revelan esta verdad de la inmortalidad del alma y de las consecuencias que tendremos en la vida futura y que van de acuerdo a nuestro comportamiento ético y moral. Es por eso que el espiritismo logrará convertir a toda la humanidad y está destinado no solamente a abrir un campo diferente de investigaciones para la ciencia, sino principalmente a marcar una nueva era en la historia de la humanidad por la profunda revolución que provoca en sus pensamientos y en sus ideales, impulsándola a la sublimación espiritual por la vivencia del Evangelio. Pregunta Allan Kardec al Espíritu de la Verdad: ¿por qué señales se puede reconocer a una civilización completa? Respuesta: la reconoceréis en el desarrollo moral. ¿Cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Pregunta Allan Kardec. Respuesta: todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son señales de progreso en el camino del bien. Hay virtud siempre que hay resistencia voluntaria a las malas inclinaciones, pero la sublimidad en la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin intención oculta. La virtud más meritoria es la que está fundada en la caridad, más desinteresada. Allan Kardec, Libro de los Espíritus, pregunta 893. ¿Por qué señales se puede reconocer en un hombre el progreso real que debe elevar su espíritu en la jerarquía espírita? Respuesta: el espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal son la práctica de la ley de Dios y cuando comprende por anticipado la vida espiritual. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Libro de los Espíritus, pregunta 918. Y nos encontramos acá reflexionando sobre lo que el Maestro Jesús espera de todos y cada uno de nosotros. Ahora que hemos conocido la doctrina espírita, que es una doctrina libertadora, porque libera la conciencia de los antiguos dogmas religiosos, libera al espíritu, a su mente, de los atavismos antiguos que lo sumergían en la oscuridad, en la ignorancia, pensando que todos teníamos un destino fatal, que la muerte lo consumía todo.
viene el Consolador prometido por Jesús y nos trae este nuevo conocimiento, no solamente con palabras, sino con hechos, y nos dice que los seres humanos somos los propios artífices de nuestro propio destino, que la muerte no existe, que existen diferentes planos de conocimiento y de desarrollo de nuestra alma, que la tierra es simplemente un lugar más en la evolución de nuestro espíritu, que hay muchas moradas más y que tendremos que conocerlas poco a poco, pero todo depende de nuestro propio esfuerzo. La tierra es una escuela para almas. Vivimos un periodo de transición planetaria donde nuestra querida Madre Tierra, conturbada por todos los problemas de todas las criaturas humanas, también tiene que cambiar. Y junto a ella debemos hacer los mejores esfuerzos por adquirir los valores que le brindarán a nuestra alma y a nuestro espíritu ese beneficio innegable de la tranquilidad de la conciencia, aquella tranquilidad que el maestro de Galilea nos enseñaba cuando estuvo en su paso por la tierra. Es por eso que Jesús siempre nos saludaba de la misma manera: mi paz os doy y mi paz os dejo, que es solamente la paz que mi espíritu puede dar. Pues bien, siendo un espíritu puro, él podía compartir esta paz. Y esto es la enseñanza que nos deja Jesús, y a través del espiritismo se revive el Evangelio y revivimos las enseñanzas de este ser maravilloso que nos trajo la luz a nuestro planeta. Estamos infinitamente agradecidos con Jesús y con los buenos espíritus que nos han traído a la tierra estos grandes conocimientos que nos permiten el despertar de nuestros espíritus. Y es por eso que el espiritismo marca y marcará una nueva era en la existencia de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Franco, por la conferencia. Gustaríamos de invitar a querido Publio para que entregue al doctor Javier un pequeño recuerdo del encuentro.